Buenos días, buenas tardes, buenas noches para el horario en que ustedes estén mirando esto. Es un aporte que queremos dejar desde la red que estamos empezando a constituir, Concordia en Red, para que entendamos un poco qué concepto de red trataremos de trabajar. Para ello voy a compartir con ustedes unas diapositivas que puedan ilustrar un poco este concepto. Así que bueno, ahí Silvina estaré compartiendo. A ver. Hola Verónica, ¿qué tal? Sí, un gusto estar acá, compartiendo esta temática, ¿no? Este primer tema para la red, para Concordia en Red, que es justamente qué es trabajar en red. Bueno, la idea es un poco hablar de esto, de cómo arranca un poco la red y me gusta empezar con esto, ¿no? Con un breve pensamiento que no por reiterado menos importante. Y dice así, una historia para pensar, dice. Hay una vieja historia con 4 personajes que se llamaban todos, alguien, cualquiera y nadie. Había que hacer un trabajo importante. Todos sabían que alguien lo haría. Cualquiera podía, pero nadie lo hizo. El resultado fue, todos creían que lo haría cualquiera. Nadie se dio cuenta que alguien no lo haría. ¿Cómo terminó la historia? Alguien reprochó a todos porque en realidad nadie hizo lo que podría haber hecho cualquiera. Y un poco este es el espíritu que nos convoca en la red, ¿no? Somos un poco estos todos, estos alguien, estos cualquiera y estos nadie que creemos que hay algo más por hacer. Por eso tomamos la idea de red como una alternativa posible, una alternativa donde nos encontremos superando esto que es la cultura de la piramidal y yendo hacia la cultura de la complejidad. Esta metáfora piramidal que ustedes están viendo ahí, esto que acá vemos es la forma tradicional en que nosotros pensamos desde hace bastante tiempo en las organizaciones, las instituciones, que todos nosotros estamos en la base y habrá un alguien acá arriba que tomará las decisiones y en forma verticalista irá bajando, eso lo solemos decir, bajar las decisiones hacia las bases. Pero la realidad hoy es que es tan compleja que nuestra realidad se presenta de esta manera. Y esta realidad es con diversas direcciones, con diversos espacios de toma de decisiones y de qué manera articular. La manera de articular es pasar a la metáfora de la red, porque si no estamos todos como caminando en direcciones totalmente opuestas y totalmente distanciadas unos de otros. ¿Qué es una red? Es ante todo, como dice ahí, una forma de vida, una manera de concebirse y relacionarse. Es sentir que soy y estoy para el otro. Y me quiero detener en esto. Soy y estoy para el otro. Y que el otro está y es para mí. Y eso es lo importante. En la red, ya vamos a ver, las jerarquías no son unilaterales. Hay momentos en que alguien tomará las decisiones y estará para mí, y hay momentos en que me tocará a mí tomar las decisiones y estaré para el otro. ¿Es una forma de vida? Sí, porque si nosotros no pensamos en todo, en todos nuestros aspectos de la vida, no nos pensamos en red, no nos pensamos en estar con los otros, en ver qué le pasa al otro y cómo puedo yo colaborar, pero a la vez cómo el otro puede colaborar conmigo,
es muy difícil que desde un solo aspecto de nuestra vida, como puede ser nuestro trabajo institucional, nuestro trabajo de servicio, nuestra participación en algún grupo, se pueda enlazar en una red. ¿Qué es una red? Es una relación que articula y desarrolla la práctica, y acá vamos a ver estos conceptos: intersectorialidad, integralidad, cooperación, intercambio, interdependencia. Fíjense, ¿no? Todo es entre sectores, entre un cambio, entre la dependencia de unos y de otros, que se integran y cooperan para sustentar esa red. Una red que refleja la forma y los medios en que los actores sociales, sujetos o organizaciones llevan a cabo las soluciones a los problemas o necesidades que se les plantean. Esta última parte es muy importante. ¿Por qué? Porque entre sectores va a haber distintas formas de resolver los problemas, distintas formas de abordar los problemas, distintos objetivos de abordaje. Y es ahí, en ese intercambio, donde viene la cooperación. Es decir, si un sector está abocado a resolver un determinado problema, en el caso del servicio que nosotros nos proponemos, puede ser un sector está abocado a acompañar a mujeres en situación de violencia, otro sector está abocado a acompañar a madres lactantes, otro sector está abocado a acompañar a niños en situación de vulnerabilidad. Cada uno de ellos tiene su objetivo particular, pero en la cooperación podrán ir juntos resolviendo los problemas que se planteen y las necesidades, porque las necesidades de los grupos no son unilaterales, son múltiples, como vimos al principio. ¿Qué cambia con la red? Y acá vamos a ver qué es lo que la red trata de dejar de lado, trata de dejar la centralidad, es decir, que todo gire en torno a una persona o a una institución. Trata de superar las jerarquías. Como dije, las jerarquías no van a ser verticalistas, sino que van a ir tomando en distintos momentos distinta relevancia. Trata de superar la homogeneidad, trata de superar ese concepto de orden bastante tradicional, donde las partes nunca se mueven, donde siempre están en un solo lugar, y trata de superar la simplicidad. Los problemas no son simples hoy en la sociedad, y por lo tanto tenemos que empezar a pensar que vamos a tener que optar por algunas cuestiones un poco más complejas. ¿Qué es lo que incorpora? Incorpora la idea de nodo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Incorpora la idea de heterarquía, es decir, vuelvo al tema de la toma de decisiones. Es decir, que va a haber una toma de decisiones compartida, en algunos momentos con mayor relevancia de un espacio, en otros momentos con mayor relevancia de otro espacio. Toma también la idea de diversidad. Hoy en día ya no podemos pensar en una sociedad homogénea, sino que vamos viendo cómo la diversidad cada vez avanza más sobre la integración de los espacios comunitarios. Por lo tanto, tenemos que adecuarnos a esa diversidad. Y esta idea de orden estático a la idea incorporar la simultaneidad. Es decir, que en un mismo momento vamos tal vez que tener que abordar diferentes frentes, diferentes necesidades, diferentes problemáticas, y va a depender de esa heterarquía la posibilidad de poder sostener y abordar a todos. Por lo tanto, esto nos lleva a la complejidad, es decir, que nos van a obligar a que la cooperación sea justamente el lugar en el cual nos debamos parar, porque nos vamos a necesitar unos a otros. ¿Cómo es la red? Es una organización que tiene en cuenta un pensamiento o parte de un fundamento, que es una estrategia colectiva.
En esa estrategia colectiva va a haber actores, intereses, contextos, relaciones de poder, restricciones y libertades. Y esto es importante. Generalmente cuando se constituyen las redes, como nosotros tenemos tan incorporado esta idea de jerarquía, esta idea de orden, esta idea de simplicidad, cuando aparecen las restricciones y aparecen determinadas libertades que se toman los actores, suele perderse de vista la estrategia colectiva. Es aquí donde la red tiene que trabajar para que esa estrategia colectiva funcione de esta manera, en una interacción permanente entre una y otra. ¿Desde dónde pensar la red? Desde una situación inicial. Elaboraremos dónde estamos parados, qué es lo que nos está haciendo falta, cuál es la complejidad que nos impulsa hoy a constituir esta red. Si seguimos así, ¿hasta dónde llegaremos? Si esta situación inicial continúa como está, podemos imaginar una situación futura. Pero si nosotros queremos que esa situación futura cambie de alguna manera, tendremos que pensar una situación deseada. Y ahí es donde arrancamos con este concepto de empezar a pensar la red. ¿Cómo empezar? Bueno, acá aparece el concepto de nodo. ¿Qué es un nodo? Es justamente, como yo les decía, es esto que tenemos acá, ¿no? Es ahí, es ese grupo que trabaja con un determinado objetivo. Mujeres en situación de violencia, prevención del suicidio, embarazo no deseado adolescente, niñez en vulnerabilidad. Cada uno de ellos tiene sus propias estrategias. Estas pueden estar dados en organizaciones, que son estas que yo nombré, o en instituciones. Pueden ser, por ejemplo, el CONAF, la salud pública, la municipalidad. Y ese nodo está sentado en un territorio. El territorio es muy importante porque es el que a nosotros nos va a determinar esa complejidad con la que estamos trabajando. Ese territorio tiene una población, y esa población tiene un universo simbólico. Estos dos que están acá arriba no son menos importantes, porque si nosotros partimos con nuestro universo simbólico desde el lugar en el que estamos y no conocemos el universo simbólico y la población que habita este territorio, va a ser muy difícil que nosotros podamos trabajar. El nodo de la red tiene en cuenta todo esto: el territorio, la población, el universo simbólico, las instituciones que intervienen en ese territorio y las organizaciones que intervienen. Eso es un nodo. Ahora tenemos dos formas de pensar la red. Una red egocéntrica, que es esta que vemos acá, donde vemos que un nodo se vincula en su territorio y es esta que nosotros hablamos de servicio, ¿no? Por ejemplo, mujeres en situación de violencia. Tomemos un ejemplo. Tengo un nodo, trabajo con mujeres en situación de violencia, pero resulta que dentro de este territorio, que sería esto, y dentro de los integrantes y la población que yo tengo una adolescente con embarazo no deseado. Entonces ahí me comunico con otro nodo que trabaja con embarazo no deseado y articulo algún tipo de actividad específica para esa situación. Y la otra red es la red sociocéntrica, donde los diversos nodos están articulados entre sí en una permanente interacción, donde el territorio le es común a todos, no es propio de uno de los espacios, y donde observamos que acá hay una interacción total y absoluta entre cada uno de los nodos. Obviamente,
bueno, lo que estamos intentando construir y lo adecuado para estos tiempos complejos es la red sociocéntrica. ¿Con qué método? Que es lo que llevaremos adelante para organizarla. La planificación estratégica. ¿Qué significa la planificación estratégica? Un análisis situacional, como decíamos, el territorio, ver qué es lo que nosotros tenemos, qué población, qué universo simbólico hay en esa población. La programación, es decir, qué queremos hacer y cómo podemos abordar eso que nosotros observamos en el análisis situacional. La implementación, es decir, las acciones que vamos a disponernos a llevar a cabo, y una evaluación final que siempre es necesaria hacerla porque eso nos va a permitir ir corrigiendo lo que sea necesario. Planificación, estrategia y gestión asociada. Es decir, acá vemos la otro gran eje que necesitamos construir para una red sociocomunitaria, que es la planificación participativa. ¿Qué significa gestión asociada? Trabajar con el Estado y con la sociedad. Es un posicionamiento político, es una forma de pensar las relaciones humanas y por lo tanto es una forma de pensar los vínculos políticos que hay entre las personas. Es técnico-comunitaria y es un pacto de resolución conjunta, de planificación, gestión y control. Esto nos va a permitir que la red tenga sustentabilidad, es decir, que pueda retroalimentarse permanentemente a partir de esa evaluación final. Es decir, tenemos por un lado una planificación estratégica y por otro lado una planificación participativa. ¿Qué debemos tener en cuenta? Siempre un nuevo contexto, multiplicidad de variables, dimensión social y comunitaria de los problemas. Esto es importante porque la red, como decíamos, no va a ser algo complejo, no va a ser, perdón, algo simple, sino que va a ser algo complejo y por lo tanto los contextos van a ir variando y a partir de esa variación vamos a tener que ir tomando nuevas decisiones. ¿Cuáles son las condiciones para integrar una red? Y acá vamos viendo qué es lo que tanto las personas como las organizaciones, como las instituciones van a tener que tener como condición para poder integrarla. La voluntariedad. Eso es muy importante. Nadie puede trabajar en red si no tiene la voluntad de hacerlo. La pluralidad y democratización, la interdisciplinaridad y multisectorialidad, que implique un cambio, una capacidad de resolución de conflictos y priorizar al más débil. Esto es muy importante, priorizar al más débil, porque a partir de ese va a ser la planificación que nosotros podamos hacer de la red. Y la visión proyectiva es, como dijimos al principio, cuál es la situación deseada, hacia dónde estamos caminando. Bueno, vamos terminando. Esto es un pantallazo de lo que es una red. ¿Y qué es lo que pensamos? Es que si no es para nosotros, ¿para quién? Si no es con otros, ¿con quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Este proverbio talmúdico nos invita a la acción.